a gente de Facebook. Estamos reiniciando aquí. Hola Instagram. Saludos a todos. Mi nombre es Casas Calderón y esto es nuestro live de marca y emprendimiento. Hoy vamos a hablar de 6 ideas putamente perseverantes. Vamos a hablar de la importancia que tiene la perseverancia a la hora de emprender, a la hora de hacer un negocio. Pues bien, el que no persevera no alcanza, dice un viejo y conocido refrán. Hay que perseverar, hay que esperar, hay que tener paciencia, decían las abuelas. Así que hoy vamos a hablar de eso, que es muy importante. Porque si no eres perseverante en tu idea de negocio, no puedes lograrlo. Va a ser muy difícil que lo logres, va a ser muy difícil que llegues a tenerlo, a llevarlo a cabo. A veces hay que llegar a un punto de la terquedad, a veces hay que llegar a un punto de estar ensimismado con tu proyecto. Ojo, con el proyecto, no con la idea. Una cosa es una idea loca, ¿sí? O una idea sin bases o una idea sin argumentos, y otra cosa ya es una idea con unos objetivos y una proyección que se convierte en un proyecto, en un emprendimiento. Allí es donde debemos nosotros centrarnos. Debemos centrar toda nuestra perseverancia en nuestro proyecto, donde ya sabemos a dónde vamos, cuáles son nuestros objetivos, cuál es nuestro camino. Y de eso vamos a hablar hoy. Quiero hablar de 6 tips, de 6 parámetros, de 6 ideas, de 6 características que debemos tener en cuenta a la hora de ser perseverantes en nuestros emprendimientos. No podemos irnos tras una idea y ser tercos con la idea si no tiene buenos fundamentos. Y allí es donde muchos son idealistas y simplemente la cagan, porque se van detrás de una idea sin un fundamento, sin una base, sin algo en que respaldar todo el trabajo que se está haciendo. Entonces, vamos a iniciar este live en la noche de hoy hablando de esa parte, de cómo al momento que iniciamos nuestro emprendimiento, nosotros arrancamos con un plan de negocios, porque si no tienes un plan de negocios, ya ahí empezaste a cagarla. No tienes un negocio, no tienes un emprendimiento, tienes una idea loca. Entonces, primero que todo, con el plan de negocios en mano, ¿ok? Y pues claro, pretendes llegar a unos objetivos ya establecidos y todo va muy bien ahí. Pero ¿qué pasa? Al pasar los días y al arrancar el emprendimiento, pues los objetivos no se van cumpliendo, las tareas diarias no se van cumpliendo, esos planes no se cumplen al pie de la letra, porque pues no es fácil llevarlo a cabo un negocio desde cero y que todo lo planificado esté perfectamente tal cual. El plan de negocio es una guía maestra que nos va a ir diciendo cuál es el camino, pero el día a día, la realidad a la que nos enfrentamos, por lo general, nos tiene más retos y más imprevistos de los que podemos nosotros esperar. Ahora, el plan de negocios debe contemplar varios de estos retos, varios de estos imprevistos, pero, como su palabra, su nombre lo dice, son imprevistos. No sabemos cuándo llegan, de dónde vienen, quién nos los trae, ni por qué. Pero bueno, allí es donde nuestra perseverancia entra a jugar, ¿ok? Porque si no estamos preparados para enfrentarlos... ¿Qué pasó? Otra vez Facebook se me cerró. Qué loco, Facebook. Facebook no me quiere definitivamente. Bueno, muchachos, sigamos con Instagram porque Facebook volvió a bloquearse. No sé qué pasa con Facebook. Hice pruebas toda la tarde, estaba funcionando perfectamente y ya. Pero bueno, vamos a seguir con perseverancia en nuestra proyección por Instagram. Entonces, cuando nosotros nos centramos en el proyecto, y ojo, vuelvo y repito, hago hincapié, mucho énfasis en esto, es en el proyecto, no en la idea. ¿Y por qué hago la diferencia? Porque la idea puede estar abstracta, puede no estar bien cimentada, mientras el proyecto sí ya tiene una base, sí tiene su nombre lo indica, tiene una proyección, tiene un trabajo detrás que lo hace
más sólido. Entonces ya está basado en una base sólida, ¿ok? No es solamente una idea. Entonces se convierte ya en algo más estructurado, ¿sí? Más realista, y allí podemos empezar a trabajar en nuestra perseverancia, y podemos empezar a nosotros a volvernos tercos sobre el proyecto para poder alcanzarlos. Muchas veces nos van a decir la gente, no, que eso no se puede, que no, que mira, que lo uno, que lo otro. Sí, y lo he dicho en otras ocasiones, lastimosamente la mayoría de las personas que nos lo van a decir son las personas que más cerca tenemos a nosotros. Van a ser las personas que tenemos a nuestro alrededor, y que son las personas que queremos, lastimosamente. Entonces esas son las personas que más nos van a querer tirar por la borda todos los sueños. Pero bueno, ahí es donde tenemos que nosotros sacar esa perseverancia. Y aquí es donde vienen los 6 tips, las 6 recomendaciones para que tengamos perseverancia, no terquedad, sino perseverancia, ¿ok? La primera de ellas es definir un propósito. Cuando yo tengo un propósito definido, cuando yo tengo una razón de ser, porque el propósito no es un objetivo, ojo, el propósito es una razón de ser, el yo por qué hago este negocio, el yo por qué me levanto cada día, el yo por qué estoy aquí, ¿ok? Entonces eso nos crea una motivación lo bastante fuerte para superar muchas dificultades. Eso nos ayuda a ser perseverantes, a tener definido ese propósito en la vida. Las personas que no tienen un propósito, no saben para dónde van, no saben cómo llegar allá, lastimosamente son veletas que se las lleva el viento. Son personas muy influenciables, son personas muy manipulables, son personas amargadas y tristes, y por lo general tienen un trabajo que odian, porque nunca han buscado un trabajo que tenga que ver con ese propósito. Y el propósito puede ser infinito, puede ser muchas cosas. Ya hemos hablado de esto, incluso tuvimos un live acerca del Ikigai, que es encontrar ese propósito, esa razón de ser. Los recomiendo que vayan y lo busquen ahí en los live, en los videos guardados. Ahí estamos hablando de cuál es nuestro Ikigai, para qué carajos estamos en este planeta. Eso es definir el propósito. Ese es el primer tip, la primera recomendación es esa. Definan su propósito. Eso les ayuda a ser perseverantes. ¿Okay? El segundo es el deseo. Es el deseo. Es mucho más fácil trasegar durante el emprendimiento y poder seguir insistiendo a pesar de las circunstancias, a pesar de las vicisitudes, a pesar de los golpes, si tenemos un arduo deseo, un deseo ardiente, fuerte, grande. Así como ese deseo que tenemos de proteger a nuestra familia, o el deseo que tenemos por una u otra persona, o el deseo que tenemos de llegar a una meta. Allí está el secreto, el deseo ardiente. Pero no un deseo de que sí, yo deseo comer una chocolatina, o yo deseo una chuleta para el almuerzo. No, eso no, es un deseo ardiente, un deseo que lo sientan en el corazón, que lo sientan fuerte, arraigado desde adentro, que venga desde las entrañas, desde esa misma razón de ser, desde ese mismo propósito, con un deseo incandescente, abrasador. Así mismo tiene que ser ese deseo. No puede ser una ganita ahí pasajera. No, tiene que ser un deseo fuerte, potente. ¿Ok? Asimismo, estas dos primeros características sumadas nos pueden ayudar a llegar a la tercera, que es la confianza en sí mismos. Cuando yo confío en mí mismo, cuando yo confío en lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Cuando yo creo en mi propia capacidad para desarrollar un plan, eso me estimula y me lleva a poderlo conseguir, ¿ok? Eso, el poder conseguirlo, el poder seguir trabajando por conseguirlo, es perseverancia. Esa es la perseverancia, ¿ok? ¿Qué es la recomendación? Que dentro de ese gran objetivo
ese objetivo macro del plan de negocios, tengamos metas pequeñas. Así es más fácil llegar al objetivo grande por un lado, y por el otro, esas pequeñas metas, al poderlas ir consiguiendo, nos van llenando de ese optimismo, de esa confianza, de ese deseo de avanzar hacia nuestro propósito. ¿Ven cómo va todo encadenado una cosa tras de la otra? La confianza que me da el poder ir consiguiendo estas pequeñas metas me crea un deseo más ferviente de ir en camino hacia esa razón de ser, hacia ese propósito. Y allí entonces viene el cuarto tip, que es precisamente definir planes. ¿Ven? Todo aquí va hilado, todo aquí va amarrado una cosa a la otra. Vamos demasiado rápido en este live, el tema es muy condensado, pero es que me apasiona esto, es que si no lo vives, no lo puedes trabajar, ¿sí? Entonces, esa confianza que te da el lograr los planes, te lleva a otro nivel. Pero entonces, ahí hay que organizar el plan, ¿ok? Tenemos que definir planes bien organizados, aunque sean pequeños, aunque puedan parecer débiles, aunque puedan parecer insignificantes. Debes tener planificadas las tareas, debes tener planificados los pequeños logros, que sumados te llevan a grandes logros, que sumados te llevan a tu logro máximo, a tu logro ideal, a tu gran meta, lo que llaman los gringos tu end goal. Eso es lo que debemos nosotros trabajar. Entonces, si ven, esa definición de estos planes, por pequeños que sean, entonces, me lleva a consecución de logros más grandes, lo cual me da a mi confianza en mí mismo. Esa confianza que yo voy ganando de ir logrando un plan tras el otro, me genera un deseo de seguir trabajando, de seguir creciendo, de seguir impulsándome para llegar ¿a dónde? A mi propósito, a ese end goal de los gringos. Esto es una cadena, y esto voy a terminar repitiendo los puntos toda la charla porque uno lleva al otro, y no podía comenzarlos de la otra manera porque iba a ser como insulso. Lo importante es que tengamos nuestro propósito bien definido. Ese es el origen de todo, nuestro propósito. Entonces, por eso siempre en cada uno de los tips vamos a terminar regresando a nuestro propósito. Entonces, ya definimos nuestras metas, nuestros planes, ya definimos cómo vamos a lograr cada cosa, pero para poder lograrla tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener el conocimiento y tener la sabiduría y tener la experiencia de cómo llegar a cumplir esos planes. ¿Ven? Vuelve y se encadena todo, y los planes volvemos otra vez a la confianza, volvemos otra vez al deseo, llegamos a nuestra razón de ser, a nuestro propósito. Todo va encadenado. Aquí todo va una cosa detrás de la otra. Entonces, ese conocimiento exacto, ese conocimiento de cada una de las tareas, definitivamente nos ayuda a ser perseverantes, porque cuando venga uno de estos detractores, uno de estos matasueños a decirnos que eso no se puede, que no sé qué, tú ya sabes cómo hacerlo, tú ya tienes un plan cómo hacerlo, tú confías en ti que lo puedes lograr porque sabes qué hacer y cómo hacer y tienes el plan detallado. Entonces, y tienes el deseo de hacerlo y ya tienes un propósito definido, no hay pero que valga. Por eso les hacía yo hincapié la diferencia entre una idea y un proyecto. Una idea es algo muy de humo, muy efímero, muy volátil, algo que no tiene un sustento. Pero un proyecto ya es algo que tiene todo este proceso. Y ahí es donde se hace la gran diferencia. Entonces, ya que nosotros tenemos ese conocimiento que nos asegura que podemos hacer lo que planeamos hacer, lastimosamente no lo podemos hacer solos.
El que diga que puede hacer las cosas solo es muy difícil, muy complicado. En algunos casos sí es posible, pero solo vas a ir de pronto más rápido, pero acompañado vas a llegar más lejos. No recuerdo bien cómo dice el refrán, pero dice algo así. Solo puedes llegar más rápido, pero acompañado puedes llegar más lejos. Y ahí es donde viene el sexto punto, que es cooperación. Y cooperación es armar tu propio equipo de trabajo. Y ojo, este tema del equipo de trabajo es fundamental. En próximas semanas estaremos hablando del equipo de trabajo, de cómo conformarlo, de cómo armarlo, de cómo mantenerlo. Porque es muy importante tener un buen equipo de trabajo. Es algo que muchas veces lo damos por sentado, lo damos por hecho, contratamos gente y ya ese es nuestro equipo de trabajo, pero no, señores, hay que saber armar ese equipo que tenga una colaboración y una cooperación que sea armoniosa, y además que vayamos alineados en desarrollar los mismos ideales. Ahí eso nos da también mucho más fuerza de perseverancia, porque puede haber un error, puede haber una falla, pero alguien en el equipo siempre nos va a ayudar a generar esa perseverancia. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener alguien que dice: yo estoy aquí contigo, cuentas conmigo, vamos para adelante. Pueden haber desastres, pueden haber cagadas, siempre van a haber cagadas. Cuando ustedes vean que su negocio está muy tranquilo, que no hay problemas, que no hay nada, cuidado, están muertos, no están creciendo. Siempre hay una cagada, siempre hay un problema que superar, siempre hay una dificultad que llevar a otro nivel. Ahí es cuando sabemos que estamos vivos, que estamos generando el crecimiento que necesitamos. Entonces, con ese equipo, con la cooperación que tenemos y con el conocimiento que ya hemos generado, volvemos a la definición de los planes que hemos generado, a concretar esos planes, ¿no? Lo cual nos da la confianza en nosotros mismos, que nos ayuda a crecer el deseo, ¿sí? Y ese deseo, ¿a dónde nos lleva? A nuestro propósito. ¿Ven? Todo va unido una cosa tras otra, todo va encadenado aquí. Y esos son los seis principios, los 6 tips básicos para la perseverancia. Pero, ojo, yo aquí les quiero traer 2 tips de regalo, 2 tips adicionales que son muy importantes. El uno es la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es el tú hablarte a ti de manera apropiada. Se me estaba escapando la palabra. La fuerza de voluntad es el hablarte a ti mismo, ese demonio que nos pintan en las caricaturas, que se para a este lado, sí, a la izquierda, aquí, versus el angelito. Esa pelea entre el bien y el mal, esa pelea entre poder hacer las cosas, esa fuerza de voluntad que nos lleva a lograr nuestros propósitos, nos conduce a la perseverancia. Cuando tú tienes una fuerza de voluntad lo suficientemente férrea o fuerte, valga la redundancia, puedes lograr lo que te propongas. Y si caes, y si te tropiezas, y si tienes algún fallo, puedes volverte a levantar, puedes volverte a sacudir y seguir en la lucha. Pero eso es perseverancia, gracias a que tú mismo alimentas esa fuerza. ¿Ok? Ahora, esa fuerza de voluntad, para encadenarla con los otros 6 tips, también la puedes proyectar hacia tu equipo. Porque esa fuerza de voluntad yo la vivo en mí y la transmito a mi gente, a mi equipo, a mis compañeros también. No solamente desde el jefe hacia los subalternos, sino entre los mismos compañeros. Entonces, es importante tener esa fuerza de voluntad. Pero esa fuerza de voluntad, que es nuestro tip 7, de los 2 extras que estoy regalando, hay que hacer algo con ella. Hay que crearla, hay que interiorizarla, porque muchas veces nos falla. Entonces tenemos que convertirla en un hábito, que ese es el punto número 8.
debemos crear hábitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los hábitos son estas acciones que ya hemos repetido constantemente. En su mayoría deberían ser positivas, pero también tenemos hábitos negativos. Pero estos hábitos que debemos nosotros inculcar son estos hábitos que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a mejorar. Y el principal de ellos es este de la fuerza de voluntad, que se convierta en un hábito, que siempre que estemos nosotros en una situación de zozobra, de riesgo, de incertidumbre, nos llene con esta fuerza de voluntad. Y volvemos a crear toda la cadena. Entonces, si yo tengo unos hábitos buenos, ¿sí?, que mi mente ya ha absorbido y que los hace por inercia, ya no tengo que pensarlo. Esa es la gran ventaja y la gran fuerza de los hábitos, que son acciones que mi mente las ha hecho diariamente, que son experiencias diarias que ya mi mente las hace automáticamente. ¿Listo? Y que al ser una acción automática ya no tenemos temores. Y eso es importante, porque el temor es el peor de todos los enemigos en cualquier situación de nuestras vidas. ¿Ok? El temor nos puede matar, nos puede bloquear. El temor ha hecho morir personas. Entonces tenemos que estar muy, muy atentos a eso. Pero el temor lo matamos con la repetición de tareas constantemente, hasta que el cerebro las asimila y las hace automáticamente y se convierten en hábitos. Cuando ya tú tienes un hábito, ya difícilmente va a poder atacarte el temor hacia esa tarea, porque ya es automática en ti. Entonces, cuando nosotros convertimos en hábito esta fuerza de voluntad y la hacemos automática, ya cada vez que nos caemos simplemente nos sacudimos, nos levantamos y vamos para adelante a seguir luchando, a seguir invirtiendo dentro de nuestro planeamiento que ya tenemos. Entonces, ese hábito de la fuerza de voluntad transmitido a mi equipo, ¿sí?, que ya tenemos el conocimiento de qué es lo que vamos a hacer y lo vamos a hacer según el plan que hemos proyectado, eso nos da más confianza en nosotros mismos. Recuerden, y esa confianza nos aumenta el deseo para llegar ¿a dónde? Para llegar a cumplir nuestro propósito. Volvemos a la cadena, volvemos a este paso a paso que hace que nuestro proyecto, nuestro emprendimiento sea un total éxito. Entonces, esta es la cadena neurálgica, la columna vertebral de las acciones en un emprendimiento. Tenemos que disfrutar de ese viaje, tenemos que disfrutar de nuestro emprendimiento día a día. Y eso me recuerda una frase de Walt Disney, y me voy a permitir leerla para no cometer errores. Dice: la diferencia entre ganar y perder a menudo consiste en no abandonar. Y ese no abandonar, precisamente, es la perseverancia. Y la perseverancia no es simplemente una terquedad ciega de hacer las cosas porque yo sí digo yo puedo. No. Les repito, les recalco y les hago énfasis. La perseverancia es cuando tú estás insistiendo y persistiendo en un proyecto, no en una idea. Así lo veo yo. En un proyecto, ¿por qué? Porque el proyecto ya tiene forma, ya tiene una estructura, tiene unas bases. Una idea puede ser muy, muy volátil. Una idea puede desvanecerse en el viento. Entonces es importante poder aplicar todos estos tips, y los voy a renumerar para gente que entró tarde, que puedan entenderlos. El primero es la definición de un propósito, saber para qué carajo estamos aquí. El segundo es un deseo, pero un deseo ardiente así, que venga desde las entrañas, que queme. Y ese deseo es por alcanzar ese propósito, ¿no? Por llegar allá. Porque esto es una cadena, repito, esto es una cadena. Entonces, el tercer punto es la confianza en mí mismo. ¿Ok?
Cuando yo confío en mí mismo, cuando yo estoy seguro de que puedo yo lograrlo, de que puedo hacerlo, pues ese deseo aumenta. Y ese deseo es el de llegar a esa meta, a ese propósito que ya tengo yo en mi mente, que ya he definido, que ya tengo bien planeadito dónde es y cómo voy a llegar a él, ¿sí? Pero precisamente parte de eso es planear. Entonces tenemos que definir planes. Ese es el punto 4, definir planes. Porque cuando yo defino un plan, yo ya tengo confianza en mí mismo y sé que a través de un seguimiento específico, de una serie de tareas, voy a cumplir una parte de este gran objetivo, una meta de este gran objetivo, pues eso me aumenta el deseo de llegar a mi propósito. Aquí esto se repite la cadena constantemente. El quinto punto es el conocimiento. Señores, tenemos que tener, como dice Carlos Muñoz, el gen del aprendizaje infinito. No podemos seguir en esta vida sin aprender. Decía mi abuela, la madre de mi papá, la abuela Rosa, decía: mijito, usted no se puede acostar sin haber aprendido algo nuevo en el día. Eso me decía por allá cuando yo tenía como mis 17 años o menos. Y es cierto, todos los días tenemos que aprender. Todos los días tenemos que ir adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas habilidades o mejorando las que ya tenemos. Hay que estar muy pendientes de ese conocimiento. El aprender, el mejorar conocimientos nos ayuda a definir mejor nuestros planes y a ejecutarlos mejor. Y vuelve la cadena. Eso nos da confianza en sí mismos, en nosotros mismos, ¿sí? Lo cual aumenta nuestro deseo de llegar a nuestro propósito. Esto es una cadena constante. Cada vez que damos un paso, nos empieza a generar eso. Sí, Lucho, eso fue ayer cuando me decía la abuela eso. La abuela Rosa. Eso fue hace un par de añitos nomás, no crea. Estamos jóvenes todavía. Pero ese conocimiento del que hablábamos en el punto 5 es muy importante, pero tú no te las sabes todas. Así que tienes que tener conocimiento de otras personas y ahí tienes que armar tu equipo. Lo que yo no sé hacer, otra persona sí la sabe hacer. Y ahí eso es indispensable trabajar en ello. Es indispensable armar un buen equipo. Y próximamente venimos con ese tema en los live, de cómo armar un equipo de trabajo, un equipo bien interesante. Esos son los 6 tips para ser perseverantes en tu emprendimiento. Tenemos 2 que son bonus, que son la fuerza de voluntad y el hábito. La fuerza de voluntad porque nos ayuda a generar esa fuerza, ese impulso para que nuestro equipo trabaje con el conocimiento, a través de los planes, que eso nos da confianza en nosotros mismos, que nos hace crecer el deseo para poder cumplir ¿qué? Nuestro propósito. Vuelve la cadena. Y si esta fuerza de voluntad la convertimos en un hábito, que ya sea algo innato, que sea algo que se dispare solo, señoras y señores, el éxito está garantizado. Ya no hay nada más que decir en ese tema de la perseverancia. Solo me cabe recalcarles que la perseverancia es hacia un proyecto. Y es una perseverancia, cuando se hace hacia el proyecto, se hace con la base de que el proyecto ya tiene una estructura. Porque cuando tú eres terco hacia una idea, eso ya puede convertirse en ceguera. Y ahí es cuando se estrella la gente contra la pared, se estrella con la pared, porque tampoco somos realistas. Hola César, no, has llegado al final, pero no importa, ahí va a quedar guardado, así que ahí lo vuelves a revivir. Estábamos ya aquí en el cierre. Hoy fue un live bastante corto, bastante flash, pero bien nutritivo. Creemos hábitos, sobre todo hábitos positivos, señores y señores. Eliminemos esos hábitos negativos que nos llevan al traste.
Y el principal hábito que debemos crear es la fuerza de voluntad, que eso sea innato en nosotros, para que esa fuerza de voluntad se impregne en nuestro equipo. Al impregnarse en nuestro equipo, entonces, aunado a todo el conocimiento de diferentes áreas, porque cuando tú armas el equipo no lo armas, todo el mundo piensa y conoce lo mismo que tú traes gente que hace lo que tú no haces, para que juntos hagamos grandes cosas, como decía la Madre Teresa de Calcuta. Yo no sé lo que tú sabes y tú no sabes lo que yo sé, pero juntos sabemos grandes cosas. Algo así decía la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, ese conocimiento combinado a través de los planes que hemos definido nos dan más confianza en todo el equipo, en nosotros mismos, lo cual nos acrecenta el deseo para llegar al propósito de nuestro emprendimiento. Sé que fue repetitivo, fue que demasiada la misma cantaleta varias veces, pero es que un punto lleva al otro. Un punto va demasiado aunado, encadenado. No se pueden soltar. Por eso hago tanto énfasis en que un punto viene detrás del otro. Señoras y señores, les agradezco de todo corazón que hayan estado aquí conmigo, que me han regalado esta media hora de sus noches. Se lo agradezco como cada 8 días. Y los espero dentro de 8 días con un nuevo tema, un nuevo live acerca de emprendimiento y de marca. Yo soy Casas Calderón y no tengo más que decirles que gracias totales. Bye bye.